Hablando del apóstol Pablo y hablando de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo escribió, al menos por conocimientos posapostólicos, 4 cartas a Corinto, de las cuales solamente tenemos 2. Y se dice que en 2 de Corintios está parte de la última carta. Pablo, tenemos 2 idas a Corinto. Él la primera vez estuvo 18 meses en Corinto y formó la comunidad. Pero luego surgieron situaciones muy embarazosas y que pusieron en peligro la iglesia de Corinto. Había divisiones en la iglesia de Corinto, no divisiones que hacían que la congregación se hubiera dividido, sino que dentro de la misma congregación había divisiones. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y los más espirituales decían yo soy de Cristo. Entonces Pablo tuvo que escribir cartas tratando de poner un orden y fue duro en esas cartas. Luego fue a Corinto, no está relatado en los Hechos por Lucas, pero fue a Corinto y fue un desastre esa vez que fue a Corinto. La confrontación hacia él fue terrible, al punto que decidió irse. Se dice que de la segunda carta a los Corintios nosotros tendríamos que leer los capítulos 10 al 13 primero y luego del 1 al 9 para poder entender el contexto. Porque del 10 al 13 dicen los historiadores, aquellos que conocen, está implícita una de las cartas de Pablo. Es como un agregado, ¿no? Pero vamos a ir al kit de la cuestión. Hago esta contextualización. ¿Qué era Corinto? Corinto era una de las ciudades comerciales más importantes de Asia Menor, con un caudal de gente impresionante y todo el comercio pasaba por ahí. Alfombras, especies, pieles de animales. Esto hacía que hubiera muchísima gente. Pero así como tenía algunas virtudes esta ciudad, tenía algunas otras desventajas. Su inmoralidad era tremenda. Dice un autor que si en una obra de teatro aparecía algún borracho o alguna cosa así, era de Corinto. O sea, el actor era de Corinto, ¿no? A tal punto, o sea, era la depravación que había en Corinto que hasta los mismos coterráneos, los corintizantes, se llamaba así, como dándole una alusión a los depravados, los amorales de Corinto. Si una persona corintizada, ¿no? Era una persona que era depravada. O sea, es un adjetivo calificativo de menosprecio.
Había muchas cosas buenas, pero muchas cosas terribles. Allí estaba la diosa Artemisa. Se le llamaba la Venus griega. Esta diosa tenía 160 sacerdotisas. Y estas sacerdotisas, más que sacerdotisas religiosas, eran sacerdotisas sexuales. El culto era un culto al sexo. Podemos ver una cultura bastante libertina. Sin embargo, Pablo fue a predicar allí. Empezó predicando en una sinagoga, se tuvo que ir de la sinagoga, pero el hermano que lo recibe era el encargado de la sinagoga y vivía al lado de la sinagoga. Así que él siguió predicando allí. Nada lo detenía. Ahora, el nombre de la predicación es ¿somos cristológicos o aristotélicos? Y aquí nos vamos a encontrar con un problema de sistema. ¿A quién alguna vez no se le tildó una computadora? ¿A quién no se le desconfiguró un teléfono? ¿Quién en la casa no puso a trabajar mayor energía que los cables, en los cables de la casa que no pudieran soportar, agregando más aire, y se le hizo un batifondo y tuvo que cambiar todo el cableado? Y eso es lo que y eso es lo que quiero expresar hoy. Y el problema que está no es un problema de aplicación, es un problema de sistema completo. Y muchos cristianos enfrentamos esos problemas de sistema en nuestra fe. Creemos en un mensaje de igualdad, pero en realidad hemos ratificado una jerarquía de violencia. Y ya vamos a ir al punto. ¿Cómo es que la iglesia legitima de alguna manera el machismo cuando Jesús no lo hizo? Tenemos un problema en el cableado. Nuestro cableado está viejo y está obsoleto. Toda la Biblia está escrita bajo una cultura patriarcal. Toda la palabra. Ahora, vamos a ver lo aristotélico en contra del diseño de Cristo. Primero vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Diseño primero de Dios. Diseño, no puedo decir primitivo, pero sí, diseño primero de Dios. Y todo lo que Dios creó fue bueno. ¿Ok? Yo no digo que esto esté pasando, lo que vamos a hablar, en nuestra generación. ¿Qué decía Aristóteles? Porque dijimos lo cristológico versus lo aristotélico.
Aristóteles tenía una visión de la mujer que era común en la antigua Grecia. Y es muy controvertida si nosotros queremos aplicarla, ¿no es cierto?, a nuestro sistema de convivencia doméstico. Pero sin embargo, no dejan de ocurrir estas situaciones, aún dentro de algunas iglesias. Sus ideas sobre la mujer estaban basadas en filosofías biológicas y políticas. ¿Saben lo que decía Aristóteles? Que la mujer era un ser biológicamente defectuoso o mutilado en comparación al hombre. Él creía que el principio masculino era activo, en cambio el de la mujer, el femenino, era totalmente pasivo y solo proporcionaba la materia donde el hombre depositaba su embrión. Y nada más. Para él, el nacimiento de una hembra o de una mujer era un fracaso en el proceso de generación. Esto era una situación bastante particular en la filosofía de Aristóteles, aunque él creía necesario de que la mujer, o creía necesaria a la mujer como un elemento de reproducción. Pero, decía, es un elemento, una versión inferior del varón, incapaz de alcanzar la misma perfección. Esta esfera de influencia en el ámbito privado es la administración de la casa, la crianza de los hijos. Creía que la mujer tenía virtudes propias como la obediencia y el decoro, que eran para armonizar el hogar. Que las mujeres carecían de capacidad para tener un razonamiento y participar en la polis, participar en la política de su tiempo. En resumen, Aristóteles veía a la mujer como una versión imperfecta del hombre. Si nosotros leemos la Biblia está fundamentada sobre valores patriarcales. Sin embargo, cuando Cristo viene a romper con todos esos valores. La Biblia no es un libro con una sola voz. Hay un conflicto. Por un lado está el diseño original de Dios, como leímos en Génesis 26 y 27, donde aquí no existe una jerarquía, varón y hembra los creó. Hay una igualdad en los roles. Y Jesús no vino a reformar jerarquías, sino a desafiar las jerarquías impuestas, ¿no es cierto?, dentro del judaísmo, pero también jerarquías que en el resto del mundo, a través de filósofos como el que hablamos, de Aristóteles, también estaban muy arraigadas. Él vino y rompió las reglas sociales. Habló con una mujer samaritana, cuando los rabinos no hablaban con mujeres,
y esta mujer salió y evangelizó Samaria. Perdona a la mujer adúltera. María se postraba delante de él a escuchar su palabra. Recién una canción decía, me postro ante ti. ¿Qué es para nosotros postrarnos ante el Señor? Postrarnos ante el Señor es postrarnos ante su palabra, escuchar su palabra con humildad para luego obedecerla, para tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, al diseño original de Dios. Entonces dijimos que Jesús no vino a reformar, que no vino a reforzar la jerarquía, sino a transformar esa jerarquía. Rompió todas reglas sociales, con la samaritana, con la sirofenicia, con María y con muchas otras mujeres. Una mujer postrada delante de sus pies derrama un perfume, un ungüento, y él dijo que ese ungüento había sido derramado como preparándolo para la sepultura. Jesucristo, a la primera que se aparece, es a una mujer después de resucitado. Increíble. Y esto viene del diseño original. Jesucristo desafiaba el sistema en todos los órdenes, de todas formas, de todas maneras. Humillaba a los sabios de esa época. Cuando habló sobre el divorcio y sobre las cartas de divorcio, perfectamente se opuso ante eso, porque había un abuso y un destrato hacia las mujeres de parte de los judíos con este asunto. No le gustaba la comida, se divorciaba. No le gustaba cómo tenía el pelo, se divorciaba. Si se volvía vieja y fiera, se divorciaba también. Y podía tener cuantas mujeres quisiera. Y vamos a abordar textos circunstanciales, pero a la vez problemáticos. Y ver cómo el Nuevo Testamento se acomoda a la cultura. 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, yo le diría que fuéramos a 1 Corintios, a la salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, esta carta está específicamente enviada a los corintios. O sea, no podemos tomar un versículo de esto como un principio universal, sino que debemos contextualizarlo. Corinto, como habíamos dicho, era una ciudad depravada, desordenada, y Pablo lo que trata de hacer es poner orden dentro de esa iglesia. Corinto tenía muchos problemas como ciudad, y esos problemas eran trasladados dentro de la iglesia. Ahora,
Yo no dejaría que nadie, ninguna mujer enseñara si no tuviera conocimiento bíblico, pero que tampoco enseñe un varón si no tiene conocimiento bíblico. Sí, porque son tan perjudiciales uno como el otro. ¿Sí? Que la mujer calle en la congregación. ¿Por qué? Porque fuera, en esa misma ciudad, todas estas reglas eran rotas y había un libertinaje tremendo. Para que de alguna manera este grupo pequeño de personas no causara revuelo, escándalo en la sociedad, que pudiera establecerse la diferencia entre los hermanos de Corinto y la sociedad donde estaba inserta esta iglesia. Los apóstoles no estaban creando un nuevo chip, sino estaban evitando, lo que Pablo quería era evitar un cortocircuito que ya dentro de la iglesia había muchos problemas, tremendos problemas, ¿no? Una iglesia fundada por Pablo. Dice que una de las cartas que él escribió y que están perdidas se llama, lo voy a parafrasear, carta envuelta en lágrimas. Él llora por sus hijos espirituales dentro de Corinto. Entonces, debemos contextualizar y no llamar a los códigos domésticos principios universales, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Y este chip greco-romano estaba establecido dentro del orden social de la época por pensadores como Aristóteles. Y establecían el orden y la jerarquía dentro del hogar. Esposo sobre la esposa, padres sobre los hijos, amos sobre esclavos. Ahora, también había otra cosa, que cuando la iglesia en Jesucristo se transforma en un ente igualitario entre todos, había hombres, había mujeres, había esclavos. ¿Sabe qué? Había una población de 200.000 corintios. Gente propia, autóctona de la ciudad. Y 400.000 esclavos. El esclavo no tenía ni voz ni voto. El esclavo debía ser obediente al máximo. Ahora, cuando la iglesia se forma, cuando se empieza a predicar el evangelio, habían esclavos que predicaban la palabra, esclavos que adoraban a Dios. ¿Y quién lo tenía que escuchar? Algunos amos. Entonces debía establecerse un orden para que no se desbandara todo esto. Y vosotros, esclavos, ¿no es cierto?, obedeced a vuestros amos en el amor del Señor. Así que podía predicar el evangelio, pero seguía teniendo un dueño. Era libre en su espíritu absolutamente, pero en este contexto cultural seguía teniendo un dueño. Imagínense, no era
sencillo, no era fácil ordenar una congregación de esta manera. Entonces, la teología de Pablo versus los códigos domésticos o los códigos de convivencia. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 3, 28. Porque todos lo que habéis, ahora vamos a hablar en el contexto del bautismo, pero el contexto del bautismo se amplía en la teología de Pablo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Podríamos decir que es el reino de los cielos establecido en la tierra. No hay diferencias, no hay estratos sociales. Todos son iguales a los ojos de Dios. Y son una bendición, son benditos por Dios y son una bendición para la iglesia de Jesucristo. ¿Es usted, varón, una bendición para la iglesia de Jesucristo? Porque quiero decirle que su esposa, sus hijos, sus hijas, son iglesia de Jesucristo. Usted es la cabeza como proveedor, pero no un abusador de autoridad. No el que ejerce el dominio por la fuerza. No el que se impone. ¿Y cómo nos cuesta? No el que levanta la Biblia y dice, aquí dice. La mujer debe respetar al esposo. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Esa visión de la libertad e igualdad en Cristo choca con la noción de sumisión total que parece promover Efesios, capítulo 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso dice en el 22. Pero en el 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra ahí? Así también los maridos, en el 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué decimos que había en Corinto? Depravación. ¿Qué decimos que había en el sistema greco-romano? Depravación. La mujer entonces puede desautorizar a su marido, responder a su marido delante de la gente o hacerlo quedar mal. No. Porque va en contra del respeto. Pero el marido debe amar a su mujer. Y los hijos no lo deben respetar por imposición. Los hijos deben respetarlo por el amor que ellos le brindan. La benignidad, la longanimidad, que quiere decir paciencia. Y los hijos, honrar a sus padres. En primer lugar y por sobre todas las cosas.
Esto tiene todo solo una sola fuente, la fuente del amor. La fuente del amor que nace en el trono de Dios. No hay nadie que vaya a estar más afligido. No hay nadie que derrame más lágrimas por sus hijos que una madre, en primer lugar, o un padre. Todo a cuesta de una depravación. De cuestiones que no le hemos entregado a Cristo. Si usted le grita, maltrata a su esposo o le falta el respeto, entienda que allí sí está transgrediendo un principio universal. Si el esposo se impone sobre su esposa o sobre sus hijos de una manera inadecuada, está transgrediendo un principio universal. Pero ante los ojos de Dios, nosotros somos idénticamente iguales. Pablo tuvo diaconisas, incluso a Junia se la llama apóstol. Pablo tenía colaboradoras, que eran más que colaboradoras, que eran compañeras en su ministerio, que hay una diferencia entre ser una colaboradora. Una de ellas, Febe, le pagaba viajes a Pablo para que se pudiera mover de un lado a otro. ¿Cuánto amor? ¿Cuánta dedicación? Para luego quedar callada. ¿O acaso Timoteo no fue instruido por su madre y su abuela? ¿Y quién lo dice? Lo dice Pablo. Entonces, hermanos, tratemos de no tergiversar las Escrituras, sino de conocerlas a fondo, de entenderlas, porque estas cosas normalmente en la iglesia no se hablan. Gracias a Dios, ese problema no lo tenemos en la congregación. Pero no sabemos si no lo tenemos en el hogar. Que indudablemente los hay. Y que cada uno de nosotros tendremos que hacer nuestra mea culpa, ya sea hombre o ya sea mujer. Pablo a los Efesios lo que le está diciendo que son iguales en el servicio mutuo. Este no era un mandato absoluto o jerárquico. No era un principio universal. El mensaje del Evangelio auténtico lo que busca es justicia y equidad para el hombre y para la mujer. No debemos salirnos de ese carril. No debemos ejercer, porque si la iglesia entiende esto, entonces puede ir a predicar a otro lugar. Y va el pastor a predicar a un lugar difícil. ¿Y qué va? ¿Como el macho alfa? ¿Como el que se la conoce todas? No, va como un humilde servidor. No va a confrontar a los hombres que dominan ese lugar. Y la mujer también va con mucho amor enseñando a otras mujeres
sobre la libertad que tienen en Cristo. ¿Por qué? Porque una jovencita le es más fácil hoy, antes que salir a trabajar por un sueldo miserable, meterse con el capo de las drogas. Porque ahí tiene celulares nuevos, ahí tiene auto, ahí tiene comida, ahí tiene casa. Y eso prevalece por sobre todas las otras cosas que lo que el macho alfa le mande a hacer. ¿Hay diferencia con el Corinto que estábamos hablando antes? Ninguna. Entonces, tanto el hombre en esa situación como la mujer en esa situación tiene que entender que el Evangelio los hace totalmente libres y establece igualdades. ¿Y dónde y cómo cambiamos esta concepción cultural que también nos agobia a nosotros en estos tiempos? Desde pequeñitos. Enseñándole a obedecer, lo digno de obedecer. Y enseñándole a obedecer por sobre todas las cosas los mandatos divinos que se oponen, que son contraculturales, contra la situación que estas personas, que estos niños, que estos adolescentes o que estas mujercitas están viviendo en ese lugar. Levantarse en contra del sistema es romper con las reglas culturales del odio, de la devastación, del dominio del hombre sobre el hombre y dejar que sea uno solo el Señor en sus vidas. Cristo, no yo, el pastor de la iglesia, Cristo. No la pastora, no la líder, Cristo. Cristo en ellos hará una obra extraordinaria. Varón, hombre, mujer, joven, si te das cuenta que en alguno de estos principios universales estás fallando, tenés que volverte a Cristo. Papá, mamá, ¿cuál es tu amor hacia tu hijo? Si no, inculcar la verdad del Evangelio. Porque allí afuera hay muerte y aquí hay vida y vida eterna. No la vida que le voy a dar yo, la vida que fluye de la palabra de Dios. ¿Cómo se va a lograr? ¿Con imposición? ¿A cachetadas? ¿Con reglamento? Con mucho amor. Con mucho amor. Con horas de conversación. Con horas de compartir. Con mucha oración. Exaltando siempre la persona de Cristo. Hacer tu labor dentro de tu hogar es tu primera misión, tu primera célula. Indudablemente algunos no lo van a obedecer. Y hasta el final de sus días no lo van a obedecer. Entonces entenderemos que esa persona no ha querido saber nunca nada con Cristo. ¿Serán tus lágrimas derramadas en vano, mamá, papá? No. Serán lágrimas de justicia delante del trono de Dios. Como las lágrimas que Pablo derramó por esas comunidades que se rebelaban en contra de los principios universales de Cristo.
Vamos varón, vamos mujer, sea valiente. No se avergüence de su Señor. Sírvale al Señor. Predíquele a tiempo y fuera de tiempo. Con integridad, con justeza. Pero entienda que cada uno de ustedes tiene un valor especial en Cristo Jesús. Y que cada uno de ustedes, cada uno, no el varón y la mujer, no, cada uno tiene un llamado individual por Cristo. Y que muchas veces los hombres somos de estorbo. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces aquello? ¿Por qué haces aquello otro? ¿No te das cuenta que en la iglesia vos sos la única? No, no es para la iglesia, es para Cristo. La iglesia se lleva adelante con el 90% de mujeres que se levantan como aquellos. Hay una película con Denzel Washington. ¿No se llamaba Día de Gloria? No sé si se acuerda usted. Una película que data de la guerra entre sureños y norteños. No me acuerdo si era Día de Gloria. Algo con gloria tenía que ver. A él le quisieron dar el estandarte, a Denzel Washington. Era un rebelde. Para que lo llevara al frente de la batalla. Era el primer regimiento que se iba a levantar en contra de un fuerte que nunca se pudo conquistar. Y él la rechaza porque decía, no soy digno. Y la toma otro. Y van a la batalla. Era una lluvia de balas, de cañonazos y de todos. Y cae el que lleva el estandarte. Y él lo ve caer al que lleva el estandarte. Entonces toma el estandarte y se dirige nuevamente a la batalla. Yo te digo, no decaigas. Levanta el estandarte de Jesucristo. Pelea la buena batalla. Abraza la fe. Cree. Aunque las adversidades sean tremendas. Y ninguna de las lágrimas que has derramado van a caer en vano. ¿Está dispuesta a cambiar el cableado viejo por un cableado nuevo? ¿Está dispuesta a cambiar una mente aristotélica por una mente cristológica? Yo te invito a que reflexionemos sobre esta palabra. Que le demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su evangelio. Amén. Dios le bendiga, iglesia.